Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Amén. Dice así: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bueno, vemos acá como lo expresa el apóstol Pablo, la relación que tenía y el amor que tenía por los tesalonicenses, y vemos que dice: tan grande es nuestro afecto, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, no solamente la palabra, sino también nuestras propias vidas. Y esto es lo que vamos a destacar. Cuando habla justamente del gran afecto que tiene y cómo hubiera entregado sus vidas, eso ya tiene una connotación, un sentido, y no solamente es entregar la vida, o sea, física, sino también todo lo que uno tiene o lo que puede brindar por ayuda. Entonces, lo llevo a un ejemplo. Una madre, cuando está pasando necesidad a su familia, se va a quedar sin comer con tal de darle o no, que no le falte al hijo, ¿no? Eso ya sabemos como padre, entendemos eso, también el padre digo, ¿no? Como tiene un afecto tan grande por los hijos, y ayer hablamos de los hijos, que cuando hay necesidad, si es necesario sacar de nuestro plato, lo vamos a hacer. Entonces, esta clase de amor es la que está expresando en comparación, ¿no? En comparación, que es el amor, como dijimos, más grande que puede haber sobre la tierra, el amor de madre, a los que hemos tenido buenas madres. Entonces sabemos lo que significa, y como padre sabemos lo que podemos dar cuando ya tenemos hijos a nuestros hijos. Entonces tenemos un amor muy grande, y así hace la comparación. El mismo amor por los tesalonicenses lo tuvo Pablo. Y vemos acá que era una relación prácticamente de padre a hijo. Entonces siente o tiene este sentimiento tan grande que justamente lo compara con un amor de padre o de madre a hijo. Que si es necesario, uno se va a gastar de lo suyo, va a entregar todo por causa de que le vaya bien a los hijos. Y vamos a 2 de Corintios 12:15. Justamente nos vamos a apoyar ahí en la palabra, y nos va a hablar a partir de este versículo que dice así: y yo muy gustosamente gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, ¿seré amado menos? Esta es la pregunta que hace Pablo. Si yo lo estoy amando más, ¿seré amado menos? Y en otra versión, la Reina Valera 1960 dice: aunque amando más, sea amado menos. Bueno, dice primeramente: gustosamente gastaré de lo mío. Entonces, un padre para un hijo gasta gustosamente, compra gustosamente. Cuando tiene plata y tiene dinero, lo va a hacer. No va a escatimar en gasto, no va a mezquinarle para el hijo, porque lo hace por amor. Entonces, gustosamente va a gastar. Y entonces así también, cuando hay amor, uno se entrega gustosamente a la obra y ayuda gustosamente. Y como dice acá la palabra: y aún mismo me gastaré por vuestras almas, aún yo mismo. Entonces, aunque sea, como decía David, de mi tesoro personal, lo voy a entregar gustosamente. Y así también, uno, aunque se tenga que sacar del bolsillo de cosas que no le pertenecen gastar en la iglesia, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay amor. Entonces, cuando hay amor, uno va a sacar, y cuando hay amor, uno quiere compartir, ¿o no es así? Y cuando hay amor, uno quiere brindar a una persona que está pasando necesidad en cuanto a comida. Si es necesario, vos ves que está pasando hambre, vos, si tenés amor por esa persona y ves la necesidad tan grande, vas a compartir un pedazo, vas a compartir una porción, vas a sacar de lo tuyo. ¿Para qué? Para poder brindarle esa ayuda. Y entonces, esto es justamente lo que expresa Pablo con los tesalonicenses, el mismo tipo de amor. Si él tenía que gastar de lo suyo, aunque no le pertenecía, lo iba a hacer. Entonces dice acá la palabra: gastaré por vuestras almas. Y si soy amado más, ¿no seré amado menos?
O como dice la otra versión, que la que Reina Valera, la que leemos de 1960, que dice, aunque amando más, sea amado menos. Entonces acá yo ponía un ejemplo, ¿cuántos hijos muchas veces son desagradecidos? Cuando más un padre o una madre hace por los hijos, cuando están en capricho, están en rebeldía, más rechazo tienen, más desagradecidos son y no agradecen, no ven el esfuerzo de la madre, del padre. ¿Por qué? Porque hay un enojo, hay una pelea. Entonces, esto es lo que, el amor de padre igual sigue, el amor de madre igual sigue haciendo el esfuerzo por los hijos, pero los hijos muchas veces no lo ven. Entonces, en este respecto, lo que está enseñando la palabra, tenemos que ver también cómo agradecemos a nuestros pastores el esfuerzo, a los instrumentos del esfuerzo. En este caso yo no me pongo mucho en comparación porque quiero mostrar el ejemplo de mi mamá. Mi mamá se dio todo y ustedes saben cómo se brindó por la obra. Muchas veces cuando tenía abundancia acá iba y repartía a los vecinos, no tenía ese problema de separación, de división, sino que se brindaba todo. ¿Y cómo se brindó acá? Siendo que había personas que salían a trabajar y usaban esa ganancia para comprar droga, para drogarse, para sus usos personales, pero no aportaban acá. Y mi mamá le brindó la comida, le brindó un techo, le brindó el agua caliente para ducharse, como le brindó el lugar, y se gastaba de ella, y todo el impuesto para pagar, no colaboraba nadie, salvo los que, lógicamente, colaboraban con los diezmos y ofrendas, que eran gente que no vivían acá. Entonces vemos que ella se gastaba y que muchas veces tuvo que renunciar a comodidades, en el sentido de que podía haber sido terminada la casa mucho más rápido, el lugar mucho más rápido, el templo mucho más rápido, podíamos haber vivido un mejor estilo de vida, pero sin embargo ella se brindó todo. Incomodidades en invierno muchas veces, bueno, no tenía, ustedes saben bien, no tenía calefacción. En verano tampoco, muchas veces no tenía ni siquiera ventilador. Y se le ponía un ventilador, a veces se lo sacaba otro, y se ponían para ellos el ventilador, y mi mamá en sí, se estaba muriendo de calor. Entonces toda esa penuria muchas veces pasa, pero es por amor a la obra, por amor al pueblo, y vemos que ese amor se necesita desarrollar en cada uno de nosotros para llegar a ser el amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y bueno, eso sabemos que siempre tenemos que tomar la cruz para que se vaya formando ese amor en nosotros y nos saque el rechazo a las almas, el enojo, las divisiones, las murmuraciones, el mirar pecado ajeno. Y digo esto, el mirar pecado ajeno, porque parece que el pueblo siempre, cuando dan testimonio, es asombroso como pasan y dicen, sí, lo que pasa es que me enojé porque vi el pecado de la sierva, el pecado del siervo. A ver, ¿vos qué sabés si es pecado? Si muchas veces uno falla, o muchas veces ni siquiera sabe la palabra, por qué está actuando de esa manera, pero sin embargo juzga. No tiene ni siquiera el trazo de la palabra, pero sin embargo dice, vi el pecado de la sierva. Y a veces ni siquiera es pecado, actúa de una manera, de un proceder, por algún motivo especial. Entonces, bueno, justamente ese mal enfoque, la falta de conocimiento de la palabra, la falta de crecimiento es la que nos lleva a juzgar. ¿Cuántas veces, por ejemplo, decía mi mamá una vez, por proteger una alma, vinieron y preguntaron, le dijo que no está, y después, bueno, se enteraron y dijeron que la pastora miente? ¿Por qué? Porque le había dicho que no estaba y esa persona sí estaba, y en realidad estaba actuando así. ¿Para qué? Para proteger esa alma, así que no es ningún pecado. Pero uno cuando juzga dice, no, la sierva mintió, la pastora mintió. ¿Cómo va a mentir? La pastora no hace eso, los pastores no deben hacer eso. Y entonces ahí ya tenemos una vista errada. Entonces, también hay veces, es verdad, que uno puede caer, uno yerra porque es humano, como vemos en la figura de Moisés. La figura de Moisés hablaba con la zarza, y la zarza era la misma voz de Dios. ¿Y mostrando qué? Mostrando que la zarza, porque es algo vil, mostrando que Dios va a usar instrumentos viles, o sea, instrumentos que tienen defecto, y tenemos defecto. En algún momento vamos a errar, pero no tenemos el mismo yerro que el pueblo que recién empieza, porque uno mira
al referente, pero no se mira a uno mismo que está en multitud de pecados. Parece que el pastor no puede pecar o la pastora no puede pecar, pero sí puede pecar el pueblo y tiene los permitidos. No, no es así. Y el pueblo siempre va a errar más que el pastor, pero van a tener el yerro los dos. Pero lo que pasa es que al pastor, ¿quién le enseña? Le enseña a Dios. Cara a cara voy a hablar con él, le dice a Moisés. Entonces, vemos, cara a cara es que le va a enseñar su pecado. Lo va a corregir, lo va a exhortar, le va a dar revelación de palabra. Y en cambio, el pueblo, al pueblo, ¿quién lo corrige? Lo corrige el pastor. Entonces, siempre el pueblo va a tener menos visión, por lo tanto va a tener más pecado. Entonces, eso es lo que ustedes deben humillarse para que puedan salir adelante. Y dice acá la palabra, también en primera de Juan 3:16. Y con respecto a este versículo, mientras buscan primera de Juan 3:16, cuando decía, aunque sea amado menos, aunque amándonos más, amando más a ustedes, dice sea amado menos, como dije el ejemplo de los hijos desagradecidos, que uno se esfuerza, pero sin embargo no ven ese esfuerzo, ven el efecto. Entonces, un hijo desagradecido es tendiente a ver la falla del padre o de la madre. Va a buscar cualquier excusa en el momento que se enojó, en el momento que hizo alguna macana, que actuó con ira, que actuó con el impulso propio. Un hijo lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque está enojado. Porque está fuera de la presencia del Señor, porque no está humillado. Entonces siempre los hijos que son desagradecidos, que están fuera de la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Van a mirar los defectos, no van a mirar la ayuda. Entonces vemos que esto nos enseña la palabra, que el pastor, la pastora, igual te va a seguir brindando el lugar, va a seguir orando por vos, va a actuar como Dios le está instruyendo por la palabra. No va a actuar con venganza, pero sí, uno se tiene que humillar. Los dos, ambos se tienen que humillar. Y como dice acá en Primera de Juan 3:16, Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En esto conocemos su amor. Él puso la vida por nosotros, pero así nosotros también debemos poner la vida por nuestros hermanos. O sea, nos enseña como el Señor expuso su vida o dio su vida, también nosotros con los prójimos. Entonces ese de dar la vida, dice, es la ayuda que podamos brindar. A eso se refiere. Muchas veces queremos que nos ayuden a nosotros, pero nosotros no queremos ayudar. Entonces llega un momento en que mezquinamos la ayuda para la obra, actuamos de nuestra manera. ¿Por qué? Porque vemos tal vez los defectos, los pecados, y como dije anteriormente, el hijo desagradecido siempre va a buscar ¿qué? El defecto del padre, la madre no le habla. Por ejemplo, el padre o la madre le pregunta algo, no le contesta porque está enojado, pero sí, está enojado, sí, pero va a la heladera y come el pan que compró el padre o que compró la madre. Va a la cocina y come la comida que cocinó la madre. Pero él está enojado, o ella está enojada, si es hija en este caso. Pero vemos cómo actuamos desagradecidamente, sabiendo que nos están dando un techo, que nos están dando comida, digo, la comparación, ¿no? Y así actúan muchas veces los creyentes. Desagradecidamente, mirando el yerro, o calculando un yerro, o diciendo que el pastor o la pastora erró, o no le gustan los movimientos, entonces empieza a juzgar. Y no está viendo que le está dando una mano, que le está instruyendo de la palabra, que está orando, que lo está guiando espiritualmente, y por lo tanto eso es lo que te va a traer bendición. Aparte de lo que es la comida y el techo. Amén. Y dice así la palabra en 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El que tiene bienes en este mundo, el que tiene la posibilidad de ayudar y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Bueno, acá hay una palabra clave cuando dice que tiene bienes, primeramente tiene, dice, y ve a su hermano en necesidad, ve que hay necesidad, que las tiene.
y dice, y cierra el corazón, o sea que no lo ayuda, o sea que nada, no reacciona. O sea, lo veo a Eric sin zapatilla, por ejemplo, por decir. Sin zapatilla, lo veo. Y yo tengo como para brindarle un par de zapatillas. Pero veo que anda en pata y hace mucho frío. Y bueno, tiene la necesidad, pero lo veo y no hago nada, no reacciono, no le doy. ¿Esperando qué? Porque, a ver, muchas veces por la codicia del ser humano, uno no brinda la ayuda, porque quiere tener no solamente un par de zapatillas, sino 2, 3, o no solamente no quiere gastar de su plata, sino que quiere ahorrar. Entonces, eso habla de la mezquindad. O sea, yo tengo, vos no tenés, será por el pecado. A ver, tal vez uno está mirando, ¿no?, en la necesidad y está considerando y empieza a calcular en lugar de ayudar. Empieza a calcular, me refiero a decir, ¿será que este tiene pecado, por eso está pasando necesidad? ¿Será por eso? Tal vez es por eso. Entonces ve, mira, considera, y si viene otro y le ayuda, y bueno, se humilló, pero vos estás observando, vos tenés para hacer la ayuda o para brindar ayuda y no la hacés. Siempre mirando, observando, pero de ninguna manera ayudando o actuando como la palabra lo manda. Y así muchas veces actuamos de manera equivocada, de manera errada. Siempre enseño ese versículo que dice el ayudado y el ayudador. El ayudado y el ayudador. Vemos que cuando Israel estaba en castigo prácticamente por su dureza, fue a dónde apoyarse. En los egipcios. Entonces buscó ayuda en los egipcios y no le salió bien. Entonces ahí se aplica el ayudado y el ayudador. Que vos vas y te apoyás en brazos de carne, o sea, en el mundo, y no te va a salir bien. O sea, vos estás en castigo y tenés necesidad económica y decís, bueno, voy a salir de la miseria ahora, por más que esté en castigo, voy a buscar trabajo y me va a salir, me va a recuperar, y querés escapar del castigo por tu dureza, porque en ese caso habían entrado en castigo el pueblo de Judá, ¿no? Entonces fueron y se apoyaron en eso y recibieron la derrota. Bueno, así cuando yo, si estoy en castigo y quiero salir y quiero apoyarme en los consejos del mundo, ¿cómo sale del mundo de su sufrimiento? Buscando trabajo, y vos sabés que estás en castigo, sabés que estás en falta, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar esa fuente de trabajo, el ayudado y el ayudador. Como dice ahí, tal vez vos te apoyás, pero ponele en un caso hipotético, que a la empresa o el lugar o el negocio le empieza a ir mal. Y al final te despiden, ¿por qué? Porque no hay muchos clientes, no se vende bien, el país está quebrado, permite de alguna manera. Entonces ahí se aplica el ayudado y el ayudador. No entre casos de hermanos, porque si a vos te da abundancia, vos tenés el deber de ayudarle a tu hermano. Así lo dice la palabra. Pero cuando se endurece, Dios mismo lo entrega, porque se va a ir a apoyar ¿a dónde? Afuera. No se va a apoyar en la iglesia, no va a pedir ayuda en la iglesia. Entonces, muchas veces tenemos que ver también la circunstancia, o está en castigo ese hermano, y como decía, si estamos en castigo, acá, todos. Bueno, y enseño otro ejemplo. A ver, por más que uno, por ejemplo, yo estoy viviendo en la calle, y vamos a apoyarnos en la palabra igual después. Estoy viviendo en la calle y estoy con toda mi familia. Bueno, estamos en castigo, pero yo conseguí una porción, por ejemplo, media pizza, me regalaron. Yo no le voy a pasar a mi hijo. Le voy a pasar una porción, vamos a compartir, aún en nuestras miserias. Entonces, de eso se trata, hermano, del compartir, de actuar en la necesidad. Y eso muchas veces no lo vemos. No, está en castigo. Está en castigo. ¿Te mostró? No me mostró nada. A ver, no me mostró como para ayudarlo. ¿Necesitas una visión para que vos ayudes? Si sabés que la palabra lo dice, ¿qué mayor revelación que la palabra? La palabra dice, ayuda a tu prójimo
que está en necesidad. Vemos en la ley también entre los judíos cuando se ayudaban. Si uno dice que caían en esclavitud, tenían que perdonar y tenían que era su deber, tratar de rescatar a esa persona para que no caiga en esclavitud. Pero nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que dicta la palabra. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Una revelación a ver si te muestra? Y ponele en el caso que, bueno, Noelia esté pasando hambre, pero yo no le paso ni un plato de comida, no le paso, porque voy a esperar una revelación. Si no muestra, y bueno, si no muestra, si te está mostrando la palabra y no te está mostrando una revelación, vos sabés cómo debes actuar, que tenés que ayudar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué espera? ¿Que se convierta en cadáver? No, es lo mismo. A mí se me está cayendo Cardoso cuando lo estoy llevando en el hombro. ¿Y vas a esperar que te muestre una revelación para ayudarme? Debes actuar lo que dicta, conforme dicta la palabra. Conforme dicta la palabra. Entonces, a veces es tan puntilloso que pretendemos ser y que está fuera de la palabra encima, ya caemos en el pecado. Cuando yo veo en alguna falta, a ver, yo digo, Luis está en castigo porque se fue de la iglesia y bueno, póngale que no venga más. Pero si yo lo veo a Pipo corriendo por la calle y viene un auto, mi deber ¿cuál va a ser? No es actuar, no es agarrar a la criatura, tratar de rescatarla. Entonces lo voy a hacer, porque justamente esto me enseña la palabra ayudar al prójimo. ¿Pero qué voy a esperar? ¿Una revelación? Voy a decir, no, Luis está en castigo, entonces yo no lo puedo ayudar, porque si no, el ayudado es el ayudador y entonces me va a atropellar el colectivo o el coche a mí. Ya ahí caemos en una locura que hablamos, no pensamos, no meditamos. Cuando ahora está la otra parte que puede estar en castigo, póngale. Pero si vos tenés para ayudarlo, lo vas a hacer, no vas a calcular. Y ponele que en este caso está en castigo, pero esa ayuda tuya tal vez le va a ayudar un tiempo o le va a servir un tiempo, no le va a resolver la situación porque va a tener otro tipo de castigo y otro tipo de castigo. Pero por lo menos vos cumpliste con tu deber, vos lo hiciste. Vos estás limpio de culpa y cargo. O de cargo y culpa, ¿no? Estás libre. Entonces vemos que así se debe actuar. Cuando se ve la necesidad, hermano, no se duda. Si, a ver, estas personas que vinieron, estas personas evidentemente son necesitados. A ver, ¿se esperó una revelación para ayudar? No se esperó una revelación, porque uno tiene que actuar conforme dice la palabra. Entonces, si vos lo ves en una necesidad, tenés que actuar. Y esto es lo que muchas veces enfocamos mal, actuamos mal. ¿Por qué? Porque vos preferís agarrar, o sea, tener lo tuyo, tener tu plata, no gastar de lo tuyo, cuando la palabra dice, aún me gastaré de lo mío. Y usted, fíjense, cuando dice eso, los corintios no le querían a Pablo, no le querían. Entonces, vemos que él dice, voy a gastar de lo mío igual, no importa. Aunque ellos no me quieran, yo lo voy a hacer. Y el deber de Pablo era entregar amor, no venganza. Entonces, ahí se brindaba en ayuda. Y como dice acá la palabra, hijitos míos, no améis de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solamente, ¿qué dice la palabra? De palabra. Muchas veces sí, no, Dios te ama, Dios te quiere, Dios esto, lo otro, claro. Pero cuando Dios se trata de sacar dinero, o de compartir la comida, ahí está el tema. Ahí ya no querés compartir. Entonces, a ver, es solamente palabra, no hecho. Porque en el fondo hay divisiones, hay rencores, hay falta de discernimiento también en la palabra muchas veces y actuamos en contra de la palabra. Y dice acá la palabra de Dios en Filipenses 2:17. No, porque siempre, y encima a veces, muchas veces, no, porque el hermano está en pecado, la hermana está en pecado. Claro, vos sos juez acaso. Uno parece que discierne todo, pero no discernís la necesidad. Entonces ahí entramos en pecado nosotros. Y como el buen samaritano, cuando pasó, ¿qué hicieron el levita primero y el sacerdote? ¿Qué hicieron? Miraron, pero no actuaron. ¿Y ellos tenían la posibilidad de levantarlo?
Sí, tenían la posibilidad de socorrer a ese que había sido asaltado de ladrones. Pero sin embargo miraron. Y muchas veces uno mira, contempla, y si le viene a ayudar a otro, se humilló. Y si no le ayuda, se pierde el alma, bueno, será que no se humilló. Pero vos tenías para ayudarlo. Y ahí está el tema que te juzga Dios por la palabra. Cuando te haces el desentendido. Te haces el tonto como perro que voltea la olla, dice el dicho. Así muchas veces uno actúa. Y dice acá la palabra, Filipenses 2:17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, aunque sea derramado en libación. Dice, comparto mi gozo, dice acá la palabra, pero este derramado en libación, ¿qué estaba hablando ahí Pablo? Estaba hablando de su muerte. Aunque yo muera, aunque tenga que entregar mi vida, aunque me tengan que matar, dice, yo lo voy a hacer, dice, con regocijo y con gozo. Voy a entregar mi vida. No importa por la causa. Y bueno, justamente lo que me trae referencia a mi mamá, que es el mejor ejemplo, que aunque le iba costando la vida, y le costó la vida para mí, en el sentido de que se entregó en fatiga, en desvelo, en dinero, en brindar el lugar, entregó todo, pero gozosa con tal de cumplir su ministerio por las almas. Entonces brindó todo el lugar. Y vemos cómo se entregó en los gastos, en la plata, en falta de descanso, en todo. Ustedes vieron cómo fue el ejemplo de mi mamá. Pero muchas veces tenemos un poco y tal vez juzgamos porque no nos gusta, porque nos está humillando o porque tiene algún pecadito. ¿Y cómo no va a tener pecado tu hermano? ¿Cómo no va a tener? No, porque anda mal, anda rebelde, anda enojado. ¿Acaso uno está rebelde? Y si está rebelde, ¿no comes? ¿Haces dieta cuando estás rebelde? ¿Cuántas veces pasan semanas enteras con contención? Y siguen comiendo. Y siguen bendecidos. Y siguen recibiendo ayuda. Y muchas veces cuando tenemos la plata, la están ganando ustedes, creen que la están ganando ustedes, pero es Dios, como dice la palabra, que le da fuerza para hacer la riqueza. Entonces eso tenemos que entender. Que, por ejemplo, si yo veo a mi hijo que está mal, está rebelde, ¿le voy a negar el plato de comida? No, sigue comiendo. Entonces, ese enfoque es el que tenemos que tener. Que nosotros no somos quien para juzgar, nosotros tenemos que ser como los padres naturales, pero nosotros en este caso somos padres espirituales, entonces yo no puedo juzgar a mi hermano. Hoy me enojo, no le doy. Mañana estoy bien y le doy. No es así, no se trata de eso el camino, porque eso es querer tener señorío, arreglarle con venganza, actuar con impulso propio, querer aplicarle, ¿cómo digo? La espada de Pedro. Yo lo voy a arreglar, yo lo voy a corregir. Y no es así. Se piensa que vas a doblegar el alma del ser humano, hermano, porque no le dé un plato de comida. No se te viene y se te arrodilla nada. Nadie se te va a arrodillar. Porque el ser humano de por sí es orgulloso. Entonces, como dice, corrige con espíritu de mansedumbre, con amor. Entonces, eso es lo que le va a doblegar. Porque a un hijo rebelde o una persona rebelde vos le decís, bueno, entonces no vas a comer. ¿Y qué me importa? Y se va, se da vuelta. Metete el plato, ya sabe a dónde. Porque no lo vas a doblegar así, con hambre. Vos lo querés hacer arrodillar, eso es señorío de la obra. Y la palabra bien lo condena eso. Porque nosotros solamente tenemos que hacer nuestra obra, si tenemos la abundancia y vemos la necesidad de actuar, no juzgar, no poner en el lugar de Dios. Nosotros cuando vemos la necesidad, nuestro deber es ayudar. No importa la condición de la persona. ¿Qué voy a decir? Hoy no oró el hermano, no estuvo, y bueno, entonces hoy no come, a la noche no le servimos el plato de comida. ¿O voy a esperar que me muestre una revelación y puede pasar semana? ¿Y qué? ¿Va a estar a dieta acaso? Entonces esas cosas que manejamos ilógicamente, queremos con la espada de Pedro arrear a todo el ganado. Cuando sabemos que hay ovejas, pero también hay ¿qué? Hay cabritos. Hay cabritos en el rebaño del Señor. Y eso tenemos que entender, hermano. Y dice acá la palabra, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto no sería provechoso para vosotros. Permitidle que lo hagan con alegría. Y esta es la parte del pueblo. Dice, obedezcan, no le den dolor de cabeza, no sean hijos rebeldes, como toqué el caso de la rebeldía ahí, aunque ame más, sea amado menos. No sean rebeldes, dice, no le den dolor de cabeza, humíllense. Dice, permitan que lo hagan con alegría, permítanle que lo haga con alegría. Toda la ayuda que pueda brindar un pastor en el ministerio, en la palabra, en lo económico, en lo espiritual, que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso. Primeramente no es provechoso para vos, porque no vas a recibir la bendición. En este caso, yo puedo hablar mucho de la palabra, pero si tu corazón está cerrado, está enojado, ¿qué va a pasar? No es bendición para vos, sino para juicio. Entonces tampoco es provechoso para el pastor, porque el pastor cuando anda mal espiritualmente, primeramente no tiene comunión con Dios. Segundo, por la queja, por el esfuerzo, siente malestar y todas esas cosas. Entonces siente menos al poder de Dios y por lo tanto no vas a tener un pastor que esté alegre, que esté con buen trato, que esté con revelaciones, que sea bendecido. Entonces muchas veces actuamos así por nuestra falta de conocimiento, por nuestra falta de humillación. Y nosotros tenemos solamente que humillarnos. Y cuando dice obedeced a vuestros pastores, que apliquemos la palabra, que nos está enseñando humillación, humillación, humillación. Entonces, cuando yo me humillo, voy a servir de ayuda. Cuando vos te humillás, vas a servir de ayuda. Entonces, si todos nos ayudamos, sumamos, multiplicamos la ayuda, entonces va a ser el trabajo más fácil. A eso es lo que está apuntando la palabra. Pero si lo hace todo uno y vos sos una piedra en el zapato o sos obstáculo para el pastor, para los que están trabajando, los que se van humillando, va a ser todo más difícil, todo más complicado. Porque acá convivimos y nos tenemos que tratar de llevar bien, tenemos que humillarnos para actuar conforme a la palabra y no conforme a nuestros caprichos y a nuestra manera. Entonces eso es lo que va a traer, hermano, va a traer bendición y va a traer comunión. Y Pablo brindó este amor, pero también estaba esperando que el pueblo actúe de la misma manera, que actúe en consecuencia a ese amor que le estaba brindando Pablo, a esa atención que le brindaba Pablo, y hasta ese momento no estaba recibiendo. ¿Y cómo crees que va a estar un pastor que no le recibe la palabra? O que no lo tienen en cuenta, o que si hay crítica, murmuraciones, o si hay desavenencia, si hay pelea, hay conflicto, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar de buen humor? ¿Vos que pretendés que te sonríe? ¿Pretendés que te bese los pies? No, porque es humano también, y tiene debilidad, y tiene necesidades. Más vale que un pastor que está necesitado va a estar mal, por eso la palabra habla acá de buey que trilla también cuando tocábamos ayer. No pondrá bozal al buey que trilla. Estas son las cosas que debemos aprender para que podamos compartir con el que padece necesidad. Y muchas veces también el pastor puede estar necesitado y tenemos que tener en cuenta, hermano, a vos te brindan una ayuda espiritual. Es gran cosa, como dice la palabra, que si nosotros sembramos lo espiritual, cosechemos lo natural, es gran cosa. No, porque si sos bendecido es por la palabra que te está dando el pastor, por la oración, por el lugar, por el tiempo que está brindando, por la dedicación que tiene en la palabra, por el estudio que está poniendo con empeño para que vos aprendas la palabra. Entonces todo lo recibís de parte del pastor. Vos recibís primero la bendición y entonces ahí tenés el deber de compartir con el que está padeciendo o con el que tiene, en este caso, necesidad, o con el pastor, como dice la palabra. No pondrás bozal a buey que trilla. Entonces, ¿hay una necesidad? Bueno, o tal vez vos no sepas la necesidad, tal vez no te muestran porque vos no tenés visión. Pero ¿qué pasa? Uno se puede acercar. ¿Usted tiene necesidad? ¿En qué lo puedo ayudar? Mirá, me mostró así el Señor que ahora lo tengo que ayudar, entonces le voy a ayudar con esto, con lo otro, con lo que pueda, voy a brindarle una ayuda. Y esa es la manera que debemos trabajar, porque muchas veces esperamos todo el pastor, pero no vemos sus necesidades. Amén, que el Señor le bendiga.